Amigas, amigos, llegamos al tema número 27 en nuestro estudio de la cuarta carta pastoral, escúchenlo, sobre la praxis política del señor arzobispo de San Salvador. Estamos en la segunda parte de esta carta pastoral, estamos en el iluminar. Por eso es que hemos estado viendo las enseñanzas del Papa Juan XXIII, de la Gaudium et Spes, ese documento conciliar. Hemos visto las enseñanzas también del Papa Juan Pablo II y hoy comenzamos con las enseñanzas del Papa Francisco, ¿verdad? Él nos va a hablar hoy de esa oportunidad que tienen los políticos, ¿verdad?, que deben de tener de trascender, de invocar a Dios. Entonces, veamos el numeral 79 hoy al numeral 82. Dice así el señor arzobispo: el Santo Padre Francisco, desde el inicio de su pontificado, ha hecho hincapié en la cuestión social y humana. Ha iluminado con la luz del Santo Espíritu todas las dimensiones humanas, creando un rico magisterio del cual extraer sustanciosas reflexiones para recorrer el camino correcto de la praxis política, que, como él aclara, está muy denigrada lamentablemente en los tiempos actuales. Numeral 80. Su espiritualidad, la espiritualidad del Papa Francisco, tan humana y humanizadora, lo hace clamar a Dios pidiendo políticos de vocación. Abrimos comillas. Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo. Ruego al Señor que nos regale más políticos y políticas también, a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Cerramos comillas, es una cita de la exhortación pastoral Evangelii Gaudium del Papa Francisco en su número 205. Estas son peticiones que todo buen ciudadano de este país está obligado a imitar para que Dios entregue el poder de la nación a aquellos hombres y mujeres más capaces y virtuosos. Numeral 81. Esa misma espiritualidad que inunda el ser del Papa Francisco lo lleva a rescatar lo mejor de la política, definiéndola como, abrimos comillas, una altísima vocación, o una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Cerramos comillas siempre de la Evangelii Gaudium. Providencial forma del Papa de enseñar al mundo que la caridad no es una virtud reducida al ámbito de las microrelaciones, sino, dice el Papa, también de las macrorelaciones como las relaciones sociales, económicas y políticas. Evangelii Gaudium, numeral 205. Enseñanza que reta a los políticos a levantar su mirada al dueño absoluto del poder. Abrimos comillas. Estoy convencido, dice el Papa, que a partir de una apertura a la trascendencia podría formarse una nueva mentalidad política y económica que ayudará a superar la dicotomía absoluta entre la economía y el bien común social. Cerramos comillas siempre citando la Evangelii Gaudium. Continúa el señor arzobispo diciendo: cuánta razón tiene el Papa,
Muchas veces la comunidad política excluye a Dios de sus vidas por considerarlo un mito o una práctica fuera de moda. No es así, como bien subrayó Cristo. No tendrías poder contra mí si no te lo hubiera dado el cielo. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 11. Recurrir a Dios es llevar la praxis política a la trascendencia. Por ende, es una recomendación loable a tomar en cuenta. Pasemos ahora a algunas preguntas, como siempre, para profundizar lo que acabamos de ver en esta carta pastoral. El Papa Francisco opina que la política está muy deteriorada. Vimos en el numeral 79. ¿Qué opinamos nosotros? ¿Está la política también muy deteriorada en nuestro país? ¿Por qué? La carta pastoral nos presenta la oración del Papa Francisco, pidiendo personas políticas de vocación, numeral 80. ¿Cuáles son las cualidades que el Papa Francisco pide a Dios para los políticos? ¿Oramos también nosotros por nuestros políticos? ¿Qué pedimos a Dios por ellos y para ellas? El Papa Francisco define la política como una altísima vocación. ¿Por qué? Numeral 81. Leamos las razones. Tanto el señor arzobispo como el Papa nos enseñan aquí que la caridad no es una virtud reducida al ámbito de las microrrelaciones. Es decir, no se trata simplemente la caridad de dar limosna a alguien que lo necesita, de regalar ropa, calzado, medicinas, ayuda de emergencia. Eso está bien, pero la caridad, dice, no se limita a eso, sino también a las macro relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Pongamos entonces nosotros algunos ejemplos de cómo practicar la caridad en las relaciones sociales, económicas y políticas. El Papa también invita a las y los políticos a abrirse a la trascendencia, a abrirse a Dios. En general, creemos que nuestros políticos están abiertos a Dios. Bastará con que al final de sus discursos nos diga que Dios les bendiga. Así suelen terminar, ¿verdad? Muchos políticos, esos discursos, que Dios les bendiga. ¿Qué más tienen que hacer para que realmente estén abiertos a la trascendencia, como hemos visto en este tema? Muchas gracias.